hermano, en aquellos tiempos tenía por costumbre reunirse en su casa. ¿Quién era la iglesia? Era cada uno de esos hermanos. La iglesia componía de hermanos. Y hoy se enseña que la iglesia es una estructura. No, no tiene nada que ver. La estructura no tiene nada que ver. Una institución no tiene nada que ver. ¿Quién quiere leer 1 Corintios 16:15? Amén. Hermano, ya sabéis que la familia de Estéfanos es la primicia de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Y qué importante, hermano. Ese servicio a los santos significa preocuparnos de nuestro hermano en la fe, preocuparnos cuando está enfermo, cuando no vienen a la iglesia. Pero muchas de ellas han perdido de vista esa cosa. No levanta un teléfono para llamar al hermano que está enfermo. Pero nosotros, hermanos, tenemos que tener esas cualidades. De que cuando nuestro hermano está enfermo, vayamos y lo visitemos. Y qué lindo, hermano, qué lindo que la otra vez fuimos a visitar a un hermano que estaba enfermo y este hermano lloraba cada momento. Y cuando uno está así, hermano, está tan sensible que llega a visita en su casa y el hermano se siente cómodo, feliz se siente. Y cuando nos vio a nosotros, fuimos un grupo así de hermanos a visitarlo y realmente él lloraba. Seguimos orando por esta familia, seguimos orando, hermano. Y Dios nos puso para eso, para cuando nuestro hermano está mal, en situaciones difíciles, ahí tiene que estar el pueblo. Ahí tiene que estar el hermano. Y este hermano era recomendado, hermano, por Pablo. Y no solamente tenía permiso de Pablo, sino que también tenía permiso del Espíritu Santo. Estaba lleno del Espíritu Santo este hermano. Este estaba al servicio de los santos, hermano. Qué lindo, ¿no? Era la primicia. Era la primera que en Acaya, y ellos han dedicado al servicio de los santos. ¿Saben lo que es servicio de los santos? Preocuparnos del otro, hacer la voluntad de Dios. Porque Jesús, cuando vino, dijo: yo no he venido a ser servido, sino que vine para servir. Y esto es lo que tenemos que hacer, es servicio a los demás, servicio a aquellos hermanos que están inválidos, ¿sí? Así que, hermanos, sigamos orando para que Dios nos dé fuerza y podamos visitar a los demás. Vamos ahí a Romanos 16:5. Y dice la palabra de Dios: saludad también a la iglesia que se reúne en su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo, dice. ¿Qué dice la palabra de Dios? Saludad también a la iglesia que se reúne en su casa. Hermano, este es uno de los ejemplos, no porque sea una estructura, sea la iglesia, la estructura no tiene nada que ver. Por eso acá está diciendo: saludar a la iglesia que se reúne en su casa. Hermano, en aquellos tiempos tenían por costumbre reunirse en su casa. ¿Qué era la iglesia?
era cada uno de esos hermanos. La iglesia componía de hermanos. Y hoy se enseña que la iglesia es una estructura. No, no tiene nada que ver. La estructura no tiene nada que ver. Una institución no tiene nada que ver. Porque la palabra de Dios dice que la iglesia se reunía en su casa. Y qué importante, hermano, de entender este versículo. Y que algún día le diga, no, tenés que venir a la iglesia, dice. No, reunirnos en la casa. Y en estos últimos tiempos va a suceder esto, que muchos de nuestros hermanos que son rechazados de otra iglesia van a reunirse en su casa. Porque vamos a llegar otra vez en los primeros siglos, que estos hermanos se reunían en la casa. La iglesia se reunía en la casa del hermano. Y qué importante, ¿no? Y dice acá la palabra, ¿no? Epeneto, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. O sea que esta familia también fueron anunciados la palabra de Dios, y ellos también aceptaron a Jesús como su Salvador personal. Y se reunían en la casa, hermano. ¿Qué pasó en la pandemia? ¿Dónde nos reuníamos? Nos reuníamos en la casa. La iglesia se reunía en la casa. Y esto es lo que Dios quiere, hermano. La iglesia verdadera es reunirse en la casa. Y muchos de nuestros hermanos hoy se reúnen en su casa. Comparten la palabra de Dios. Y con su vecino. Y es importante, hermano, tener en cuenta esto. ¿Qué dice Hechos de los Apóstoles? Hechos de los Apóstoles 18:12. Hechos de los Apóstoles 18:12. ¿Quién quiere leer? ¿Ven? Amén. Sí. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Mira, hermano, a Pablo le tuvieron que, ¿qué le hicieron? En Acaya le tuvieron que denunciar a Pablo. Y dice que le llevaron delante del tribunal. Y qué importante, hermano, porque va a venir, va a suceder lo que sucedió con Pablo en aquellos tiempos, ¿no? Pero siendo Galión proconsor de Acaya, dice, ¿no? Donde estaba nuestro hermano, esa familia, ya había también persecución. Se levantaron de común de acuerdo contra Pablo y lo llevaron al tribunal. Y en estos tiempos va a suceder esta cosa, hermano. El que sigue a Cristo, el que hace su voluntad, como Estéfana hacía su voluntad, como Pablo hacía su voluntad, se va a levantar otra vez contra aquellos que quieran hacer su voluntad, contra aquellos hermanos que dicen la verdad, contra aquellos hermanos que proclaman el mensaje de salvación a otro. Y contra Pablo, sí, cada 2 por 3 lo perseguían a Pablo. ¿Por qué? Porque decía la verdad, hermano. Decía lo que Dios le anunciaba. ¿Qué dice ahí en Corintios? Segunda de Corintios. Vamos a leer Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 8:4. Amén. Sí. Amén. Pidiéndolo con mucho ruego que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Qué lindo, ¿no? Dice, era un privilegio, razones para ofrendar. Era un privilegio, hermano, de conseguir el dinero, era un privilegio de ofrendar
para llevar para los santos. Porque Pablo pasaba por la calle y recogía las ofrendas de estos hermanos que era generoso. ¿Dónde llevaban las ofrendas? En Jerusalén, dice. Y depositaba enfrente de los apóstoles. Y estos hermanos, Pablo depositaba el dinero ahí. Y los apóstoles, ¿qué hacían? Dice que repartía a la viuda y a los pobres. Era tremendo, hermano. Tremendo era. ¿Y hoy qué pasa? En estos días, muchas de ellas, las ofrendas se guardan todas. Las ofrendas se guardan. Y muchas de ellas hay ladrones, son pastores ladrones, esquiladores de ovejas. Eso hay que decir la verdad, hermano. No hay que tener temor. Y muchas de ellas están haciendo esta cosa. Se llena su bolsillo y no reparte a los pobres ni a la viuda. En aquellos tiempos hacía Pablo eso. Es que esta cosa nunca se dijo, hermano. Nunca se predica de un púlpito de que el pastor es el que lleva toda la plata y se deleita en sí mismo. Son realmente alquiladores de ovejas. Y realmente, hermano, la Biblia dice que la palabra de Dios es la que va a juzgar a esa persona. Pero se tiene que levantar, hermano, que diga que son alquiladores, que son ladrones. Pablo llevaba las ofrendas y se repartía a la viuda y a los pobres. Hoy muchas de las instituciones, hermano, muchas de las instituciones tienen escuelas, tienen hospitales, tienen sanatorios, tienen universidad. ¿Usted cree que lo van a... Mande a su hijo a ver si lo recibe ahí? Si no tenés plata, no te van a recibir ahí. Ni en un hospital, ni en un sanatorio. Si no tenés dinero, no te van a atender. Es que muchas de las instituciones, hermano, muchas de las instituciones son ladrones. Son gente que esquiladores de ovejas. Y la Biblia habla. Y Pablo representaba a un hombre grande de la palabra de Dios. No cualquiera, hermano. No era Pablo, estaba lleno del Espíritu Santo. Y ese hermano llevaba todo el dinero y se repartía para los pobres y para la viuda. Y dice la palabra de Dios ahí en 2 Corintios 1:16. 1:16. 2 Corintios 1:16. ¿Quién quiere leer 1:16? 2 Corintios 1:16 dice: y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminado por vosotros a Judea. Amén. Pablo muchas veces se iba de Macedonia, pero siempre volvía por Macedonia, porque estos macedonios eran generosos, hermano. Eran generosos en todo. Y Pablo volvía y le decía, los hermanos decían: volvete por este lugar, visitando otra vez. Y qué importante, hermano, cuando llega una visita en nuestra iglesia. ¿Nos ponemos contentos? Sí, nos ponemos contentos porque le vemos a nuestro hermano, ¿cierto? Y es importante, hermano. Y Pablo hacía este recorrido. Y este era un ministerio que tenía él que hacía kilómetros y kilómetros, hermano. Y difícilmente a veces se nos complica a nosotros, ¿no? Porque ya llueve, no queremos ir. Dice que Pablo dice que predicaba por todo lado, anunciando el Evangelio. Y él pasaba frío, hermano, pasaba calor, pasaba hambre,
pasaba todas estas cosas, pero llevaba la palabra de Dios, anunciando para que se conozca en todo lugar la palabra de Dios. Y este hermano, Estéfano, hacía esta cosa, hermano. En el lugar a donde vivía, él predicaba. Y era reconocido, hermano. Era reconocido no solamente por el apóstol, sino por Dios. Era reconocido por Dios. Porque esta cosa se anunció en la palabra de Dios. Y esto es un recuerdo. Qué lindo recuerdo de recordarnos de esta familia que hacía la voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros queremos ser recordados? Sí, hermano. Y esto va a ser hasta que Cristo venga. Y cuando Cristo venga, lo vamos a ver a nuestro hermano Estéfano. Le vamos a ver, le vamos a conocer. Pero sí, hermano, es que recordamos de nuestros hermanos. Y estos son recordados por generaciones y generaciones. Como Rahab, esa mujer que realmente hizo lo que tenía que hacer con los espías. Y con los hijos de Dios hizo. Y esa mujer fue recompensada, hermano. Y esa es reconocida en toda la historia. En todas generaciones por generaciones. Hasta que venga Jesucristo. Qué importante. La recompensa no lo da el hombre, hermano. Sino que va a dar la recompensa, la corona de justicia, lo va a dar el Señor. Y vamos a ir leyendo el último, los versículos que nos quedan, hermano. Y Pablo recorría por Macedonia, por Acaya, y anunciaba la palabra de Dios. Pero él dejó su discípulo. ¿Cuánto de ellas, cierto, han anunciado la palabra de Dios? Primera de Corintios, vamos a leer el último versículo. Sí, hermano, vamos a leer el último versículo. Primera de Corintios 16. Dice la palabra de Dios: os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos que ayudan y trabajan. Qué lindo, ¿no? Qué lindo de sujetarnos a un hermano que está haciendo la obra de Dios. Eran testimonio viviente, eran hermanos que vivían por la fe, eran hermanos que oraban, eran que buscaban de Dios todos los días, hermano. Y muchas familias se sujetaban a Estéfano. Es importante, hermano. ¿Y cuánto en nuestro día, no? Queremos sujetarnos nosotros en nuestro hermano. Queremos sujetarnos porque sabemos que ese hermano está haciendo la voluntad de Dios. Y qué lindo, hermano, sujetarnos. Y nosotros tenemos un ejemplo que a veces hablamos entre hermanos y decimos que qué bueno sería este hermano que nos ayudara en este lugar. Qué bueno que él nos acompañara en este lugar. Siempre lo tenemos presente. Y qué lindo, ¿no? Qué lindo sujetarnos a ese hermano que está guiado por el Espíritu Santo. Y hoy estamos guiados por el Espíritu Santo, hermano. Y tenemos que sujetarnos a través del Espíritu Santo. Esto es un claro ejemplo de cómo vivía esta familia. Ellos estaban dedicados para los santos. Totalmente la palabra de Dios avala que ellos estaban dedicados para los santos, dice. Y vamos a ir, Primera de Tesalonicenses 5. Lo voy a leer, hermano. Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13. Y fíjese lo que dice: os ruego, hermano, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os preside
en el Señor. Y os amonestan, dice, tenedlo por mucho estima, con amor por causa de su obra, y tened paz entre vosotros, hermano. Creo que la palabra de Dios nos anima a que cuando encontremos ese hermano, entre hermanos, en la congregación, lo tenemos por mucho estima, dice. Tenemos que tenerlo por mucho estima, hermano. Dice que reconozcamos al que trabaja entre vosotros y preside en el Señor y amonesta. Hermano, no amonesta, no queremos saber nada, pero acá dice que tenemos que tenerlo presente, tenemos que estimarlo a ese hermano que nos enseña la palabra de Dios, tenerlo con mucho estima y amor por causa de su obra, tener paz entre vosotros. Hermanos, nosotros tenemos paz porque la paz que viene solamente del Espíritu Santo. Y Jesús dijo, yo mi paso doy, mi paso dejo, no como el mundo la da. Porque el mundo no nos va a dar nada, hermano. El mundo no nos va a dar nada. Y en este lugar, en esta casa, vienen los santos, viene la iglesia. En este lugar viene la iglesia. Ustedes son la iglesia. Y realmente la palabra nos avala el 100%, hermano. Y esta familia, en su casa, manejaba a varios hermanos. Y ellos lo tenían por mucho estima, porque trabajaba para los santos, hermano. Hermano querido, que Dios lo bendiga, que seamos como Estefan, ejemplo claro, ejemplo, hermano, que no está anunciado, que no son hermanos resplandecientes, pero la palabra de Dios dice que esta familia era dedicado a la cosa de Dios. Y nosotros tenemos que imitar a este hermano. Un hermano sencillo, un hermano que no son renombrados, pero Dios lo tenía presente, hermano. Y Dios quiere usar nuestra vida, que seamos, cierto, dadivosos, que seamos un hermano, que ayudemos a los santos. Esto está diciendo que ayudemos a los santos, hermano. Hermano querido, que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde en este día y que haga resplandecer su luz sobre cada uno de nosotros, ¿sí? Amén. Dios lo bendiga, hermano. Amén.